Ya son las 9 de la mañana, hora Moscú. Hay una suave llovizna de lluvia y a lo largo de la fachada del Tribunal Supremo se extendía una larga lista de aquellas personas que vinieron a escuchar el proceso. Ahora bien, también se observa un gran autobús pero lleno de policías y como es lógico están bien aburridos porque no se puede esperar de parte de los testigos de Jehová ningún disturbio. Hay una sorprendente calma alrededor del recinto y es obvio que para aquellas personas que no son testigos de Jehová pueden llegar a la conclusión solamente con observar su comportamiento que para nada la palabra extremismo tiene que ver con ellos. A las 9:40 la gran sala del Tribunal Supremo se llena gradualmente con aquellas personas que vienen a escuchar el proceso y los periodistas. El proceso inicia a las 10 de la mañana y el representante del Ministerio de Justicia nuevamente contraataca. Imputa al centro administrativo de los testigos de Jehová el hecho de que a partir del 2014, según el ministerio, los testigos de Jehová empezaron a importar publicaciones rusas, reconocidas como materiales extremistas. Por lo tanto, la Corte se interesa en una pregunta: ¿cómo puede una organización religiosa saber que su libro posteriormente iba a ser reconocido como extremista? ¿Que iba a incluirse dentro de las publicaciones extremistas? A las 10:10, la Corte busca comprender en qué se basa la versión del Ministerio de Justicia. Posteriormente, la Corte pregunta al Ministerio de Justicia si lo que está sucediendo no viola la Convención Europea consagrada en el derecho a la libertad de religión. Después de todo, se había negado a traer a más de 395 empresas para participar en el caso y aún quedaban preguntas sin respuestas claras. Posteriormente, el juez le pregunta al representante del Ministerio de Justicia que ellos habían dicho que la financiación de las actividades de los testigos de Jehová era precisamente financiar actividades extremistas. Bueno, posteriormente aceptan algunas declaraciones de los miembros de los testigos de Jehová. La primera que actúa es Vasily Kalin, presidente del Comité de Dirección de los Testigos de Jehová del Centro Administrativo en Rusia. Ella empieza a esbozar unos argumentos muy interesantes. Primero le dice a la Corte: ¿en qué se basan los esfuerzos actuales para prohibir los testigos de Jehová? Si durante 26 años los testigos de Jehová no han sido llevados a la justicia por el extremismo. Ahora, ¿cómo es que todos esos 26 años han sido buenos y a partir del momento de las acusaciones de extremismo han sido malos? Si la prohibición sucede que hace o causa un daño sustancial a las personas, ¿por qué supuestamente por la justicia en los últimos años es que está causando ese daño sustancial y no en los 26 años anteriores? Sencillamente es porque ya la persecución contra los testigos de Jehová ha comenzado. Y las personas que hacen parte de los testigos de Jehová serán procesadas solamente por una lectura conjunta de la Biblia. Y por leer la Biblia se nos están colocando a la par con organizaciones como los talibanes y como algunas otras instituciones que usan la violencia como método. La posición de los testigos de Jehová nunca se ha modificado. Siempre ha sido obedecer a las autoridades. Oran por ellos. Siempre se adhieren a los principios de la paz. Ahora interviene Cherepaknok y menciona que el Centro de los Testigos de Jehová se encuentra hoy en la lista de las organizaciones más peligrosas. Increíble, de verdad.
Ahora, las acciones de la Secretaría contra la lucha contra el extremismo han ido por un camino equivocado. Se está atacando a personas pacíficas, a un pueblo que de ninguna manera ha ocasionado disturbios, y se están violando los derechos de ellos de maneras significativas, y sus vidas en particular de personas honestas, buenas, se están viendo arruinadas por lo que están haciendo ellos. Además, declaró que lamentablemente las fuerzas de orden han sido ignorados por la policía y otras autoridades, y que por cierto, los testigos sí han tomado medidas posibles para contrarrestar el extremismo. En sus publicaciones hablan de todo lo contrario al extremismo, de ser pacíficos y honorables con todas las personas. Asimismo, es lógico que hoy en día se luche contra el extremismo en un mundo civilizado. Sin embargo, solamente en Rusia los testigos de Jehová son perseguidos por esta cuestión. Los que pueden observar el mundo y pueden ver y observar que hay más de 20 millones de personas relacionadas con los testigos de Jehová, y en ninguna parte del mundo han desafiado a los países en donde se encuentran y son libres de profesar su fe. Asimismo, agregó el abogado que durante todos los años que han estado oficialmente, 26 años de existencia los testigos de Jehová, nunca se ha comprobado el daño que ha ocasionado supuestamente sus actividades a la sociedad. Ahora se preguntan, ¿qué daño se refiere el Ministerio de Justicia que le ha ocasionado a la sociedad? Si lamentablemente la gran mayoría de muchas publicaciones de los testigos fueron incluidas precisamente en la lista de aquellas publicaciones extremistas. Sin tener en cuenta una resolución que ya había dictado en pleno el Tribunal Supremo, en donde había explicado que el extremismo no puede considerarse como una crítica a otras religiones, pero eso es lo que están haciendo. Para analizar lo absurdo del asunto, se coloca como ejemplo uno de los folletos que casi no contiene texto y que ha sido reconocida como extremista, y la única frase que dice es que debe evitarse las malas acciones. La verdad es absurdo. Ahora bien, de acuerdo con lo que están haciendo, están considerando como extremista cualquier tipo de publicación, cualquier tipo de texto impreso. Entonces, sencillamente, los libros dejarán de existir muy pronto. Otro de los asuntos es que la Fiscalía está tratando por todos los medios de reconocer como extremista el mayor número posible de materiales de los testigos de Jehová. Por ejemplo, la oficina del fiscal presentó una demanda diciendo que la misma Biblia era extremista, a pesar de que hay una estipulación expresa en la ley donde viene y muestra que la Biblia no puede ser reconocida como extremistas. Ahora, quizás lo que considere la parte de la Fiscalía es que la Biblia como tal deja de ser Biblia cuando está en las reuniones de los testigos de Jehová. Por otra parte, el Tribunal de Estrasburgo de la Federación de Rusia ha reconocido oficialmente que la literatura de los testigos de Jehová no contiene convocatorias abiertas de la violencia. Y por otra parte, los testigos de Jehová han sido hasta obedientes con todo lo que el gobierno nos ha impuesto. Primero, no han vuelto a importar al país después de que reconocieran como extremistas las publicaciones. Es decir, tratando de obedecer la ley del César. En ese caso, al parecer, el extremismo que nos adjudican a los testigos de Jehová está solo en el papel. No hubo víctimas. Las víctimas de las supuestas actividades extremistas donde la Fiscalía no pudo, ni siquiera el Ministerio de Justicia proporcionó datos sobre eso.
Además, cuando dicen que financiamos el extremismo por las publicaciones, a partir de entonces de donde viene la demanda de ustedes y se nos consideró algunas publicaciones extremistas, la ayuda financiera ha sido dirigida al servicio de los edificios, a los servicios públicos, a veces incluso ayudar a los creyentes que han sufrido desastres naturales. Además, el Ministerio de Justicia está tratando de incluir en su alegación el hecho de que todos los salones del reino son entidades jurídicas. En realidad no, solamente las sucursales y oficinas son representación organizadas centralizadas, pero los salones del reino no, son individuales. Así que no pueden incluir como sucursales a un salón de reino. El juez interviene y dice que sí, el sistema judicial ruso es una estructura única, pero los tribunales regionales no son entidades de la Corte Suprema, porque son entidades separadas, como para dar un ejemplo de lo que ya se había dicho por parte de la defensa de los testigos de Jehová. Por lo tanto, el abogado empezó a intervenir con una serie de preguntas a todos los presentes. Y dijo, sí, hay cientos de auditorías. Sí, no se han encontrado violaciones en actividades en todos estos años. Sí, no han violado la legislación rusa. Me pregunto, ¿por qué deben ser reconocidos como extremistas los testigos de Jehová y sus bienes confiscados? ¿Por qué tienen que actuar de esa manera si los testigos no han cometido ningún delito que debe ser objeto de sanciones graves? Además, hay evidencia de que las autoridades han ejercido a la fuerza, violando el derecho a un juicio justo. Por ejemplo, en algunos lugares la policía ha entrado, antidisturbios, ha lanzado a todos los testigos presentes en el lugar de adoración en el suelo. No se les permitió incluso levantar la cabeza, mientras que un hombre no identificado se está moviendo sin control en el salón de reino. Y la cámara graba cuando la policía antidisturbios irrumpe en el edificio. Y algún policía arroja material en el armario que se considera como literatura extremista. Y luego, supuestamente, la descubren. Y como dato curioso, entre el material confiscado se encontraba una publicación que tenía una inscripción que indicaba que esa publicación hasta pertenecía a uno de los centros ortodoxos. Entonces es una tremenda contradicción. Por lo tanto, después de escuchar las alegaciones, donde el abogado hizo una espectacular defensa, mencionó muchos datos, proporcionó también material sobre lo que había dicho al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que tomaría un descanso hasta el 12 de abril del 2017, tomaría un descanso del 12 de abril del 2017 a las 10 horas hora rusa. Bueno, entonces vemos que Jehová está dirigiendo los asuntos. Cada día se ve que el Espíritu de Jehová está ahí sobre ellos. El primer día fue un día muy complicado, muy difícil. Incluso hasta el Tribunal Supremo no estaba dispuesto a escuchar lo que querían decir los hermanos. Entonces ahí se nota, por ejemplo, que si usted analiza casos de la Biblia, en muchas ocasiones los adoradores de Jehová se enfrentaron a unos obstáculos que podían parecer insalvables, y después empezó Jehová a hacer que la situación se volviera mucho más manejable, igual que está sucediendo ahorita con el caso de Rusia. Independientemente de lo que acontezca o cuál sea el fallo final, tenemos que tener en cuenta que pedirle a Jehová fortaleza, que se cumpla la voluntad de Jehová, que nosotros de verdad estamos deseando que los hermanos tengan libertad para predicar totalmente en Rusia. Conocemos también que la gran tribulación tiene que empezar primero con el hecho de que las organizaciones políticas empiecen a hacerle daño a Babilonia la Grande,
y después se den cuenta de que nosotros estamos ahí y nos ataquen. Entonces, por lo tanto, es posible que en este momento, todavía haya tiempo para que los hermanos prediquen y sigan predicando allá en Rusia. Pero independientemente de lo que acontezca, sabemos que Jehová dirige los asuntos, sigamos orando por ellos y esperando en Jehová y estando muy atento a lo que pueda acontecer.